Beto nunca imaginó que el silencio pudiera pesar tanto. Después de meses buscando un lugar donde empezar de nuevo, lejos de las deudas y del fracaso de su antiguo negocio en la ciudad, finalmente había encontrado algo que podía pagar. Una cabaña abandonada en las afueras de un pequeño pueblo perdido en la selva amazónica brasileña, cerca de la frontera con Perú. El precio era ridículo, casi insultante. El vendedor apenas lo miró a los ojos cuando firmaron los papeles. Todos se burlaron. Su primo le dijo que estaba tirando el dinero. El tendero del pueblo más cercano se rió cuando Beto preguntó por la propiedad, pero él no tenía opciones. Era eso o dormir en la calle. La primera noche, mientras guardaba sus pocas pertenencias en la sala principal, notó algo extraño. La cabaña estaba en ruinas por fuera, las paredes comidas por la humedad, el techo con agujeros que dejaban pasar la luz de la luna, pero por dentro había señales de algo que no cuadraba. El piso de madera, aunque viejo, estaba limpio. No había telarañas en las esquinas, y en uno de los cuartos pequeños, colgada de un gancho oxidado, había una chaqueta infantil, limpia, demasiado limpia para un lugar abandonado. Beto se acercó lentamente. La tocó. Estaba seca, sin polvo, como si alguien la hubiera lavado hace poco. Su corazón comenzó a latir más rápido. Miró alrededor. En una repisa había 3 fotografías enmarcadas. Se acercó con la linterna. La primera mostraba a un hombre de unos 40 años, fuerte, de barba oscura, abrazando a una mujer joven de sonrisa tímida. La segunda era de una niña pequeña, quizás de 6 años, con trenzas y un vestido floreado. La tercera foto era la que le heló la sangre. Los 3 juntos frente a esta misma cabaña. Pero la foto no estaba desteñida por el sol ni amarillenta por el tiempo. Era reciente, muy reciente. Beto retrocedió. Si la cabaña estaba abandonada, ¿quién había dejado esas cosas ahí? ¿Y por qué seguían tan limpias? Esa noche no pudo dormir. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento entre los árboles, lo ponía en alerta. A las 3 de la madrugada, escuchó algo que le hizo incorporarse en la cama. Pasos, pasos lentos, cuidadosos, sobre las hojas secas afuera. Se asomó por la ventana rota. No vio a nadie. Pero cuando amaneció y salió a revisar, encontró huellas frescas de botas junto a la puerta trasera. Alguien había estado ahí. A la mañana siguiente, decidió buscar ayuda. Caminó 2 kilómetros hasta el pueblo más cercano, un lugar olvidado donde las calles eran de tierra y las casas se sostenían más por costumbre que por estructura. Entró a la única tienda que encontró abierta. Detrás del mostrador había una mujer mayor de pelo gris recogido en un moño apretado y ojos que parecían haber visto demasiado. «Buenos días, doña», dijo Beto con respeto. «Necesito hacerle una pregunta sobre la cabaña que compré, la que está junto al río». La mujer, que después se presentaría como doña Conceição, dejó de barrer y lo miró fijamente. «Tú compraste la cabaña de Antonio». No era una pregunta, era una afirmación cargada de algo que Beto no supo identificar. Miedo, quizás, o tristeza. «Sí, señora, pero encontré cosas extrañas. Ropa limpia, fotos recientes, como si alguien todavía viviera ahí». Doña Conceição cerró la puerta de la tienda con seguro, aunque era pleno día. Se acercó a Beto y habló en voz baja. «Escúchame bien, muchacho. Esa cabaña no está abandonada. Nunca lo estuvo. Antonio Cardoso, el hombre que vivía ahí con su esposa Lucia y su hija Elena, desapareció hace 2 años. Pero hay quien dice que sigue vivo, que se esconde y que alguien sigue cuidando ese lugar». Beto sintió un escalofrío. ¿Por qué se escondería? Porque descubrió algo que no debía, algo que involucra a gente muy poderosa de este pueblo. Y si tú andas husmeando, también vas a terminar en problemas. Beto tragó saliva, pero ya había comprado la cabaña, ya estaba metido en esto. No había vuelta atrás. Doña Conceição suspiró. «Si de verdad quieres saber la verdad, hay un lugar donde Antonio solía guardar sus cosas importantes. Un galpón detrás de la cabaña. Está escondido entre los árboles. Nadie lo encontraría si no supiera dónde buscar». Esa misma tarde, Beto regresó a la propiedad con el corazón martillando en el pecho. Caminó detrás de la cabaña, abriéndose paso entre la maleza y los arbustos espinosos. Y ahí, casi invisible bajo una cortina de enredaderas, encontró una puerta de madera reforzada con metal. Tenía un candado nuevo, brillante, sin óxido.
Alguien había estado ahí recientemente. Beto no tenía llave, pero encontró una piedra pesada y golpeó el candado hasta que cedió. La puerta se abrió con un chirrido profundo. Adentro, el galpón estaba oscuro y olía a tierra húmeda. Encendió su linterna. Lo primero que vio fueron cajas apiladas con cuidado. Las abrió una por una. Ropa de niña, perfectamente doblada, juguetes envueltos en plástico, libros escolares, todo organizado como si alguien esperara regresar en cualquier momento. Pero lo que realmente llamó su atención fue una mesa al fondo. Sobre ella había mapas desplegados, fotografías de edificios gubernamentales y en el centro un sobre amarillo sellado con cera roja. Beto lo tomó con manos temblorosas. En la parte frontal, escrito con tinta negra, decía: «Para quien encuentre esto. Si estás leyendo esta carta, significa que todavía hay esperanza». Rompió el sello y comenzó a leer. La carta estaba fechada 2 años atrás. La caligrafía era apretada, nerviosa. «Mi nombre es Antonio Cardoso. Si estás leyendo esto, es porque logré desaparecer o porque ya estoy muerto. Durante 10 años trabajé como contador para la alcaldía de este pueblo. Pensé que estaba haciendo un trabajo honesto, pero un día, revisando documentos para el presupuesto anual, encontré algo que no debía ver. Transferencias millonarias a cuentas fantasma, contratos falsos, empresas que no existen. Todo firmado por el alcalde, el juez y el empresario más rico de la región, Valdés Moura». Beto sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ese nombre lo conocía. Valdés Moura era dueño de medio pueblo, controlaba el comercio de madera, tenía el monopolio del transporte fluvial y, según los rumores, también estaba metido en negocios turbios con contrabandistas. La carta continuaba. «Intenté denunciarlo. Fui a la policía. Fui a los periódicos. Pero todos están comprados». Una noche, Valdés apareció en mi puerta. No vino a amenazarme, vino a advertirme. Me mostró fotos de Elena saliendo de la escuela. Me dijo que un accidente podía pasar en cualquier momento, que mi esposa podía desaparecer camino al mercado, que nadie haría preguntas. Esa misma noche decidí fingir mi muerte. Le dije a Lucia que teníamos que irnos, que nunca podríamos volver. Dejamos todo atrás, pero antes de irme, escondí las pruebas, todo lo que encontré. Documentos, grabaciones, registros bancarios, suficiente para hundir a Valdés y a todos los que trabajan con él. Las coordenadas están al final de esta carta. Si tienes el coraje de buscarlas, hazlo. Pero ten cuidado, Valdés tiene ojos en todas partes. Beto terminó de leer con las manos sudando. Al final de la carta había una serie de números, coordenadas geográficas y una última línea. «Que Dios te proteja. Y si encuentras a Lucia y Elena, diles que las amo, que todo lo que hice fue por ellas». Antes de que Beto pudiera procesar todo, escuchó el rugido de un motor acercándose. Salió del galpón justo a tiempo para ver una camioneta negra deteniéndose frente a la cabaña. De ella bajaron 3 hombres. El del medio era alto, de traje impecable y lentes oscuros. Valdés Moura. «Así que tú eres el tonto que compró esta propiedad», dijo Valdés con una sonrisa fría. «Espero que no hayas encontrado nada que no debas». Beto guardó la carta en su bolsillo trasero, tratando de mantener la calma. «Solo vine a vivir en paz». Valdés se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos. «Paz. Qué palabra tan bonita. Pero la paz tiene un precio, amigo. Te voy a hacer una oferta generosa. Te compro esta cabaña por el doble de lo que pagaste. Y te olvidas de que alguna vez estuviste aquí. No está en venta». La sonrisa de Valdés desapareció. Uno de sus hombres dio un paso adelante, pero Valdés lo detuvo con un gesto. «Piénsalo bien, porque si te quedas vas a descubrir que este lugar tiene historia. Y a veces la historia entierra a los curiosos». Se subieron a la camioneta y se fueron, dejando una estela de polvo y amenaza en el aire. Beto esperó hasta que el sonido del motor desapareció por completo. Luego sacó la carta y volvió a leer las coordenadas. Sabía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, con una mochila pequeña y un machete prestado por doña Conceição, Beto se adentró en la selva siguiendo las coordenadas. Caminó durante horas, abriéndose paso entre la vegetación densa y los ríos que cortaban el terreno. Finalmente, llegó a un claro junto a un arroyo cristalino. Según las coordenadas,
El lugar exacto estaba bajo una roca grande con forma de tortuga. Cavó con las manos hasta que sintió algo duro, una caja de metal sellada. La sacó, limpiándola del barro. Estaba cerrada con un candado de combinación, pero en la tapa había 3 números grabados: 061, la fecha de nacimiento de Elena. Abrió la caja. Adentro había un tesoro más valioso que el oro: decenas de documentos impresos, extractos bancarios con cuentas en paraísos fiscales, contratos firmados con empresas fantasma, grabaciones en USB y, lo más importante, un registro completo de todas las transacciones ilegales realizadas por Baldesi y su red de corrupción durante los últimos 15 años. Si este contenido llegara a las manos correctas, Baldesi caería, toda su red caería, pero Beto sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba encontrar a Lucia y Elena, necesitaba devolverles lo que Antonio había dejado para ellas. Regresó a la cabaña al anochecer. Doña Conceição lo estaba esperando en el porche con una expresión preocupada. Baldesi volvió. Estuvo preguntando por ti. Dijo que si no te vas en 3 días, te va a sacar a la fuerza. Beto se sentó a su lado. No me voy a ir, pero necesito tu ayuda. Necesito encontrar a Lucia y Elena. Doña Conceição lo miró con sorpresa. ¿Las encontraste? Encontré algo mejor. Encontré la verdad. Durante los siguientes 2 días, Doña Conceição hizo llamadas discretas a viejos contactos. Finalmente, consiguió una pista. Lucia y Elena estaban viviendo bajo nombres falsos en Parintins, a más de 200 kilómetros río arriba. Trabajaban en una pequeña panadería, sobreviviendo con lo mínimo. Beto tomó un barco esa misma noche. El viaje fue largo y agotador, pero cada kilómetro lo acercaba a la justicia. Cuando llegó a Parintins, encontró la panadería al amanecer. Una mujer delgada, de ojos cansados pero firmes, estaba abriendo las puertas. Era Lucia. Detrás de ella, ayudando a cargar una bandeja de pan, estaba Elena, ahora una adolescente de ojos idénticos a los de su padre. «Disculpe, señora», dijo Beto con voz suave. «Mi nombre es Beto. Compré la cabaña donde usted vivía, y creo que su esposo me dejó algo para usted». Lucia palideció. Miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. «Entra, rápido». Adentro de la panadería, Beto sacó la carta y los documentos. Lucia comenzó a llorar en silencio mientras leía las palabras de Antonio. Elena la abrazó, con lágrimas también rodando por sus mejillas. «Él está vivo», susurró Lucia. «Lo supe, siempre lo supe». Beto asintió. «Y ahora tenemos lo que necesitamos para terminar lo que él empezó. Pero necesito que regresen conmigo. Necesito que denuncien esto frente a las autoridades correctas». Lucia se limpió las lágrimas. «¿Y si Baldesi nos encuentra? Por eso vamos a hacerlo rápido, y vamos a hacerlo bien». Al día siguiente, Beto, Lucia y Elena regresaron al pueblo en compañía del delegado Ferreira, un policía federal que doña Conceição había contactado en secreto. Ferreira era conocido por ser incorruptible, uno de los pocos que no estaba en la nómina de Baldesi. Llegaron a la cabaña al anochecer. Ferreira revisó los documentos con una linterna. «Esto es suficiente para una orden de arresto inmediata. Baldesi y todos los involucrados van a caer esta noche». Pero antes de que pudieran moverse, el rugido de motores llenó el aire. 3 camionetas negras rodearon la cabaña. Baldesi bajó con una sonrisa arrogante. «Pensé que te había dicho que te fueras». Ferreira salió de las sombras, mostrando su placa. «Baldesi Moura está bajo arresto por corrupción, lavado de dinero y amenazas. Tienes derecho a guardar silencio». La sonrisa de Baldesi se congeló. Miró a Beto con odio puro. «Cometiste un error, muchacho». «No», respondió Beto con calma. «El error lo cometiste tú hace años». En cuestión de minutos, Ferreira llamó refuerzos. Baldesi y sus hombres fueron esposados. Las redadas comenzaron esa misma noche. El alcalde, el juez, los empresarios, todos cayeron como fichas de dominó. Si eres de los que disfrutan cuando la verdad sale a la luz, cuando los que parecían intocables finalmente enfrentan la justicia, entonces este canal fue hecho para ti. Aquí contamos historias reales de personas comunes que se enfrentaron a lo imposible. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Únete a esta comunidad, porque cada historia que compartes, cada like que dejas, nos ayuda a seguir trayendo relatos que merecen ser contados.
Un mes después, la cabaña estaba llena de vida nuevamente. Lucia y Elena habían regresado. Limpiaron cada rincón, plantaron flores en el jardín y colgaron nuevas fotografías en las paredes. La niña que aparecía en las fotos viejas ahora era una joven fuerte, con los ojos llenos de esperanza. Beto se había quedado. No tenía otro lugar a donde ir, y ellos lo habían aceptado como parte de la familia. Una tarde, mientras tomaban café en el porche, Lucia le preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Beto miró hacia el horizonte, donde el sol se hundía entre los árboles. Creo que voy a quedarme. Este lugar me enseñó algo, que a veces las cosas abandonadas solo están esperando a alguien lo suficientemente valiente como para cuidarlas. Elena sonrió. Papá habría dicho lo mismo, y en algún lugar, en una ciudad lejana, Antonio Cardoso leía las noticias en su teléfono. Faldesi había sido condenado a 30 años de prisión. Su imperio había caído, las cuentas habían sido confiscadas, y su familia estaba a salvo. Por primera vez en 2 años, Antonio se permitió sonreír. Pronto, muy pronto, regresaría a casa. La cabaña que todos llamaban abandonada nunca lo estuvo. Solo estaba esperando al hombre correcto, al hombre que no tuviera miedo de buscar la verdad. Y cuando Beto llegó, todo cambió, porque a veces los lugares no están vacíos, solo están guardando secretos, y los secretos, cuando caen en las manos correctas, tienen el poder de cambiarlo todo. Doña Conceição, sentada en su tienda, miraba hacia la cabaña desde la distancia. Sonrió para sí misma. Sabía que Antonio había elegido bien. Sabía que la justicia, aunque tardía, siempre encontraba su camino. Y Beto, el hombre que había llegado sin nada, ahora tenía algo que nunca imaginó encontrar: una familia, un propósito, y la certeza de que, incluso en los lugares más oscuros, la luz siempre encuentra la forma de entrar. Si esta historia te emocionó, si sentiste la tensión, la esperanza y la victoria de Beto, Lucia y Elena, entonces ya eres parte de esta comunidad. Pero queremos que seas parte oficial. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite creer que la justicia todavía existe. Porque cada historia que contamos aquí tiene un propósito: recordarnos que los valientes siempre ganan. Y tú, que llegaste hasta el final, ya eres uno de ellos. Nos vemos en la próxima historia.